Ahí sí. Decíamos el otro día que el complejo QRS es la depolarización ventricular, ¿verdad? Y que era alto y delgado porque la depolarización era muy rápida, pero además porque la masa ventricular era muy grande. ¿Y por qué la repolarización, si se está repolarizando la misma masa, por qué no es una onda tan alta como el complejo QRS? Bueno, y para eso entonces yo les puse esta imagen, para que más o menos entendiéramos por qué la onda T es más pequeña y además más ancha. Y es porque mirando esta imagen, nosotros ya sabemos que el potencial de acción del miocardio ventricular, que es lo de arriba, debiera calzar con la depolarización con QRS y la repolarización con T, ¿cierto? Y nosotros vemos que la depolarización es muy rápida, no duda, sube rápido a gran velocidad, pero la repolarización es un evento bastante lento. De hecho, hay miocardio que en este momento aquí ya está repolarizándose y al rato después vamos a encontrar otras células miocárdicas repolarizándose acá. Por lo tanto, la repolarización es un evento que abarca más tiempo, es más lento y que va de a poco. Por eso, como es más lento, entonces la onda, aunque está representando la misma masa, la onda es más bajita, pero es más ancha. ¿Ya? Eso es importante. También puede tener algunas anomalías, de hecho puede estar invertida en algunas isquemias, principalmente en la isquemia, ¿sí? Les voy a contar más adelante por qué se vería invertida, pero ya les voy a decir que en la isquemia podría sumarse al, a la alteración que vimos en el punto J, ¿cierto? El otro día, podría sumarse que la onda T esté invertida de, en una derivación en la que no debiera, ¿ya? Por ejemplo, que aquí en esta derivación esté hacia abajo, eso nos debiera llamar la atención. Y también puede ser más alta. Y lo que principalmente afecta qué tan alta o qué tan baja sea la onda T son las concentraciones de potasio. La hipercalemia o la hipocalemia podría tener algún efecto sobre la onda T, entendemos por qué, ¿cierto? Porque la repolarización es por flujo justamente de potasio. Ya, ahora, vamos a conocer ahora una utilidad de un intervalo que no lo habíamos visto y que lo vamos a ver ahora, íbamos como en orden, pero este aparece ahora porque es importante de ver, que es el intervalo RR. El intervalo RR es eso mismo que dice su palabra, ¿cierto? Es su definición, es el tiempo o la distancia, pero se mide en tiempo, que hay entre una onda R y la otra onda R, ¿cierto? Como que va de latido a latido. ¿Por qué es importante medir a veces este intervalo? Porque a veces uno puede obtener la frecuencia cardíaca de un individuo solamente mirando su electrocardiograma. Supongamos que usted no ha visto al paciente, no le puede tomar la frecuencia cardíaca directamente porque no lo tiene a mano y lo único que le ha llegado es su electrocardiograma y usted quiere saber si tiene taquicardia, bradicardia, si tiene rítmico el corazón, entonces usted puede sacar la frecuencia cardíaca con el electro. Y aquí yo les puse cómo se hace el ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar el intervalo RR entre los círculos azules que yo he pintado, ¿cierto? Y luego vamos a medir el tiempo que hay entre estos dos latidos cardíacos sucesivos, como puse ahí, recordando que este es un latido y el sucesivo es aquel. Entonces, ustedes debieran contar todo el tiempo que hay aquí, sabiendo, por supuesto, lo que vale cada cuadrito. Ya no sé si lo hicieron o lo quieren hacer. O les digo cuánto me dio a mí, cuánto conté yo. Yo conté aprox 22 cuadraditos pequeños. Aprox, entre 22, casi que 23. ¿Qué harían con ese valor? Supongamos que conté 22. ¿Qué harían con ese valor? Correcto, Antonia. ¿Por cuánto? Ya, hay dos opciones. Por 0,2 dice Antonia. Ah, sí, ya, ahí sí. ¿Cierto? 0,2 valen los cuadrados grandes.
¿verdad? Y aquí podría ser en todo caso, podría ser que Antonia multiplicara si quieres por 0,2, pero va a ser un poquito más impreciso. Por eso se aconseja mejor contar los chiquititos. Entonces, correcto, como dice ahí Sebastián y Antonia corrige, lo multiplicamos por 0,04. ¿Cuánto les da eso? 20 por 0,04. Perfecto, 0,88. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con ese valor? Luego que conté el tiempo entre R y R consecutivas, para calcular la frecuencia cardíaca voy a hacer una sencilla división. Voy a poner 60 arriba y voy a poner mi valor abajo, el que me dio. ¿Y cuánto me da eso? 60. Ah, ya, sí, eso también me da a mí. 68, ¿cierto? Aproximadamente. Entonces, ¿qué es 68? ¿En qué unidades? ¿68 qué? Correcto, Daniel. 68 latidos por minuto. Perfecto. Ya que es una frecuencia que estaría dentro del rango normal. Ya, eso es así de fácil nomás. Sí, no, ahí Daniel, son como, ¿te acuerdas que en química habían como distintos nomenclaturas? Aquí también, Daniel. Dependiendo del país, del libro, del autor. Sí, eso podrías encontrarlo de las dos maneras. ¿Ya? Ahora, una cosa importante. Yo puedo usar este mecanismo para calcular la frecuencia cardíaca cuando estoy frente a un corazón rítmico. ¿Qué significa que un corazón sea rítmico? Que usted al mirarlo, porque usted después se va a entrenar tanto que va a mirar, sobre todo la derivación 2, que siempre en el electrocardiograma en la derivación 2 sale una tira más larga que otra. De hecho, lo podemos ver aquí. Ya vamos a saber qué son las derivaciones, pero yo siempre nombro la 2. Y porque la 2 es la más bonita. Bueno, en este paciente no salió tan bonita porque tiene una patología. Pero esta derivación, miren, siempre se tira una tira más larga. También una cortita, pero de todas se elige esta, porque esta es la que uno, por ejemplo, puede saber si el corazón es rítmico. Y si el corazón es rítmico, entonces lo que uno verá es que a lo largo de la tira del electrocardiograma de las distancias entre onda R y R son constantes. Entonces usted asume que en un minuto y en el minuto siguiente y en el minuto siguiente la frecuencia cardíaca va a ser más o menos equivalente. Entonces, ¿qué haríamos si nos encontramos frente a un corazón que no es rítmico? ¿No nos sirve entonces el electrocardiograma? Sí, la verdad es que también hay formas para usar el electrocardiograma. Y una que uno podría aconsejar es que tú tomes el electrocardiograma, si te das cuenta visualmente que no es rítmico, y cuentes las ondas R que tienes a lo largo de 30 cuadrados grandes. Ya miras 30 cuadrados grandes, ahora sí, Antonia, y entonces tú cuentas las ondas R que hay ahí. ¿Por qué 30 cuadrados grandes? Porque ¿cuánto tiempo tengo en 30 cuadrados grandes? 60 segundos. Ahí hay muchas opciones. Recuerden que un cuadrado grande, sí, cierto, lo multiplicaste por cuánto, Sebastián, Martín, Matías. Correcto. Un cuadrado grande tiene un tiempo de 0,2. Entonces yo ahí tendría que multiplicar para saber cuánto tengo. 30 dividido, perdón, multiplicado por 0,2. No sé, ¿de dónde sacaste 5, Matías?
5 cuadrados. Ah, sí, sí, está correcto. Bueno, ahí en realidad uno puede hacer la conversión que quiera y la multiplicación que quiera, Matías, y lo importante es que uno pueda llegar a los 60 segundos para lograr hacer el minuto, ¿cierto? Entonces, lo que yo aconsejo es contar 30. Tú podrías contar 5 y multiplicarlo después, ahí tú podrías hacer la multiplicación que quieras, si al final es una sencilla multiplicación. Entonces, lo que yo siempre aconsejo es que entonces cuenten en 30 cuadrados grandes cuántas R's tienen. Eso lo van a multiplicar por 0,2 porque ahí tienen 6 segundos, como decían los chiquillos, ¿cierto? Y entonces lo que obtuviste, las R que obtuviste en esos 6 segundos, las multiplicas por 10. Y ahí llegas a los 60 segundos que queremos para tener nuestro minuto, que es la unidad de medida en tiempo que siempre se mide la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Hay hartos métodos para calcular la frecuencia cardíaca en un corazón no rítmico, y aquí yo le estoy contando una, pero tampoco es parte de tanto de lo que hay que aprender, simplemente se lo estoy diciendo, seguramente ustedes cuando hagan semiología parece que ahí les explican más mecanismos. Ya, ahora hablemos del electrocardiograma, pero no podemos hablar del electrocardiograma sin decir algo de este caballero que incluso su apellido nos va a parecer un poco más. Eh, este caballero era médico, se ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1924 y a él se atribuye la creación del electrocardiograma, aunque en realidad si ustedes leen la historia, hay papers bastante buenos acerca de la historia del electrocardiograma, se dice que antes de él algunos ya lo habían intentado. Y de hecho hay uno que lo había intentado hacer eh, con un galvanómetro que se llamaba de pila, parece, no me acuerdo bien el nombre, y ese que ya lo había intentado hacer, a las ondas que había visto le había puesto onda A, B, C, D, E. Entonces, cuando Einthoven creó o descubrió la forma de hacer su electrocardiograma, dijo, yo no le voy a poner las mismas letras, ¿cierto? Y entonces él dijo, yo voy a elegir letras consecutivas del abecedario que me permitan agregar letras antes, por si descubro ondas, otras ondas más antes, y agregar letras después. ¿Y qué letras eligió? ¿Qué letras eligió para el electro? Exactamente. Que se dan cuenta que son letras sucesivas, no tienen ningún significado. La P no significa nada, la Q no significa nada, no. Son letras del abecedario. Y él tampoco quiso números, parece que por algo ideológico, por la que leí alguna vez por ahí, no quiso poner números, así que eligió poner esas letras. Así que P, Q, R, S y T son creación de la mente de Einthoven. ¿Qué hizo Einthoven? Bueno, él lo primero que supo y que descubrió era que el corazón eh, se comunicaba o funcionaba sobre la base de actividad eléctrica. Y entonces él dijo, yo quiero medir esta actividad eléctrica. Y él creó una cosa que se llama galvanómetro de cuerdas, ya porque al final el electrocardiograma es realmente un galvanómetro, de ahí viene como su fundamento, su funcionamiento. Y un galvanómetro es un mecanismo que permite, a través de polos, medir la electricidad entre dos polos. ¿Ya? Y de hecho es lo que el electrocardiograma, insisto, hace ahora. Pero, ¿por qué me gusta tanto este caballero y uno hasta se emociona cuando lee cómo el ingenio y las ganas de saber te pueden llevar a hacer un electrocardiograma así? Miren, él, ven cómo está ese sujeto, ¿cierto? Tiene baldes. En los baldes tiene soluciones conductoras de cloruro de sodio y dentro de esos baldes, tanto en la pierna que tiene sumergida en un balde como en los brazos, él está tomando un símil de electrodo, que en ese tiempo era como imita los electrodos que hay ahora, pero imitaba similar a los electrodos y era realmente cable. Y esos cables que se comunicaban a esta máquina que está aquí, después busquen el funcionamiento de este galvanómetro que es bonito, no tenemos tiempo para explicarlo aquí, pero aquí, si ustedes pudieran ver, había una fina cuerda de plata, pero muy finita, más finita que las cuerdas de una guitarra, por ejemplo, mucho más finita, y él la tenía tensadísima, muy tensa. Entonces dicen que Beethoven le ponía a esta cuerda una lámpara
que amplificara la sombra de la cuerda sobre una placa fotográfica negra, y lo que veía él es que cuando por el cable que salía de aquí se conducía la electricidad que representaba el corazón en las extremidades, entonces la cuerdita que estaba tensa comenzaba a ondearse, a moverse. Y en el reflejo, en la sombra que se generaba en la placa negra por la linterna, él comenzó a ver ondas, deflexiones para arriba, deflexiones para abajo. Y chiquillo, así llegó a descubrir P, Q, R, S y T, que no eran para nada un invento y una imaginación de él, sino que eso existe y hasta hoy día es lo que nosotros usamos. No sé, Antonieta, no sé si alguna vez se electrocutó, eso, como que eso la historia no lo cuenta. Capaz. Sí, porque aquí estaba súper complicado el sistema, ¿cierto? Sí, Daniel, tiene un motivo especial. Es porque hacia allá está inclinado el corazón. Entonces, poner el electrodo en la pierna izquierda, tú le sacas perfectamente como una foto por, por la parte inferior. La pierna derecha generalmente se usa como tierra. Te conectas un cable a tierra para no electrocutarte, pero veo este caballero, no sé qué tiene en la derecha. Oye, y bueno, la historia cuenta que estos eran los primeros electrocardiogramas, chiquillos. Imagínense ustedes tuvieran que hacer un electro. Dice la historia que para tomar el electro al paciente, porque obviamente muchos pacientes no podían moverse al hospital, entonces tenían que movilizar todo todo esto, no al caballero, pero los baldes, todo este equipamiento que pesaba, dice la historia, como 280 kilos, se necesitaban más de 6 personas para transportar todo esto, y era como bien imposible, ¿ya? Pero se dieron cuenta que, para suerte de Eindhoven, el hospital de la ciudad donde él estaba, que se llamaba Linden, eh, el hospital estaba a 1,5 kilómetros del laboratorio de este caballero. Y ahí viene otro ingenio espectacular. A este caballero se le ocurrió conectar el hospital con su laboratorio. Entonces, en el hospital se ponía este electrocardiograma y en el laboratorio él iba tomando el registro, porque en el laboratorio parece que él tenía más mecanismos o una pantalla, no cuenta tanto detalle la historia, cuenta como el dato freak, y era entonces, Beethoven dijo, bueno, ¿cómo lo hacemos? Mandemos el electrocardiograma al hospital, pero yo necesito registrar aquí para estar analizando los resultados. Y entonces, este caballero se le ocurrió utilizar cables por debajo de la tierra y le pidió nada más y nada menos que la red telefónica que llevaba los cables por el fondo de la tierra. Pidió entonces, no pidió, sino que pagó para que la información eléctrica que daba el electrocardiograma se condujera desde el hospital a su laboratorio por esta red telefónica. Obviamente que la compañía telefónica dijo, esto es súper importante y trae buenos resultados, y les subieron los dividendos absolutamente, y Eindhoven en un momento, dice la historia, que vendió todo, no pudo sustentar el pago de eso, y entonces desapareció ese mecanismo. Hasta que después el hijo de Charles Darwin, miren cómo aparecen los genios, el hijo de Charles Darwin, que era contemporáneo a Eindhoven, dijo, oye, este es un buen negocio, creo que él tenía una empresa manufacturera, y él inventó, entonces, a partir del electrocardiograma, que hasta ese momento Eindhoven no le llamaba electrocardiograma, le llamaba telecardiograma, porque según él parecía un telégrafo, como que te mandaba un telegrama, era un mensaje. Después cambió a electrocardiograma. Y entonces el hijo de Charles Darwin genera este aparato ya más comercial, que si ustedes buscan fotos después es mucho más chiquitito. Tiene baldes igual, pero baldes más chiquititos, tiene electrodos más tecnológicos, pero igual tenías que sumergir en una solución conductora, ¿ya? Para que vean cómo el nacimiento de esto, a mí me parece súper bonito, y, y se merece Eindhoven todos los aplausos absolutamente. Ya, entonces, como yo les decía, el electrocardiógrafo es en realidad un galvanómetro.
¿Y por qué es un galvanómetro? Les decía yo, porque funciona con polos y entre los polos, positivo y negativo, se mide entonces la conducción de una corriente eléctrica. Entonces aquí yo hice esta imagen, me quedó súper ordinaria, pero no importa, porque siento que se puede entender. ¿Cómo se mide? Bueno, aquí yo lo que voy a ver es una onda que recorre, yo puedo ver ondas depolarizantes, puedo ver ondas repolarizantes que van a ser ondas negativas, y entonces yo voy a ver que el galvanómetro se mueve, ¿cierto? Ahí yo puse una flechita y la flechita a veces se mueve a lo positivo y a veces se mueve a lo negativo y a veces no se mueve y se mantiene justo en cero en la mitad. Entonces, en este caso, en el caso 1, yo tengo que, ahí se supone que son células, mis rectángulos, y los signos significan cómo están ellas por dentro. Y en este caso, en el caso 1, yo tengo a todas las células polarizadas. No hay una corriente fluyendo a través de ellas, ni depolarizante ni repolarizante. Entonces, como no hay diferencia entre el electrodo, lo que sensa el electrodo negativo y el electrodo positivo, entonces la flechita se mantiene en el cero. ¿Ya? No se olviden de eso entonces, porque parece que cuando en el electrocardiograma aparecen zonas planas isoeléctricas, entonces eso nos podría llevar, y eso quiere decir que el electrocardiograma está marcando cero, nos podría llevar a pensar que en ese momento tenemos a toda la masa con una misma carga. ¿Me siguen lo que dije? Porque solamente la flechita se moverá cuando yo tenga una onda avanzando, ya sea una onda repo o una onda depo. Cuando esa onda ya ha depolarizado o repolarizado a toda la masa, ya tengo a toda la masa positivizada o a toda la masa negativizada. Y entonces el electrocardiograma va a volver a la línea isoeléctrica. ¿Ya? En cambio aquí, en el 2, yo ahora sí que tengo, perdón, me sonó el correo. En 2, ahora sí que yo tengo una onda depolarizante, ¿ya? Entonces yo voy a dibujar aquí, como si estuviera avanzando por el ventrículo, una onda depolarizante, que por supuesto que siempre la entendemos como una onda positiva. Y entonces, tal como muestra mi flechita y además mis signos, las 3 primeras células se han depolarizado primero y faltan las 3 últimas que se depolaricen. Entonces aquí hay algo muy importante que no tienen que olvidar jamás. En este extremo yo tengo el electrodo positivo y se cumple siempre, y para el electrocardiograma, que cuando el vector o cuando la corriente positiva se acerque y vaya en dirección del electrodo de la misma carga, entonces la deflexión se verá positiva. ¿Ya? Eso es una máxima que hay que acordarse. Si la onda depolarizante positivizante va en dirección de mi electrodo positivo, entonces yo veo la onda positiva. ¿Como cuál? Como P, como Q, como R, más bien, no como QRS, sino que como R, que son deflexiones positivas. Ahora miren, esta onda depolarizante avanzó, avanzó, avanzó hasta que llegó acá y volvió a dejar a toda la masa polarizada. Ahora positiva por dentro, pero no importa, está polarizada de nuevo, toda la masa, mis 6 células. ¿Qué marca mi galvanómetro? ¿Marca positivo? No, ¿cierto, Martín? Marca, vuelve al cero, vuelve a ser isoeléctrico. ¿Por qué? Por lo que yo les decía recién. Porque ya no hay diferencia de voltaje que censar. Los electrodos me refiero. Todo está positivizado. ¿Ya? Y no por eso nos va a marcar positivo, nos vuelve a marcar cero. Y ahora, tal como debiera suceder, a estas células que acaban en 2 de depolarizarse y aquí terminaron su depolarización, ahora va a comenzar una repolarización. Voy a borrar porque estoy rayando demasiado. Y una máxima que también hay que acordarse en el corazón, sobre todo en el ventrículo, entre epicardio y endocardio. Las últimas células en depolarizarse son las primeras en repolarizarse. Porque yo esperaría, por la lógica, aunque ustedes son
mucho más inteligentes que yo, es que las primeras que se depolarizaron, a esas les toque repolarizarse. No, en el corazón y sobre todo en el ventrículo, ya les voy a explicar más adelante por qué razón tiene eso, las últimas en depolarizarse son las primeras en repolarizarse. Así que ahora la onda de repolarización avanza hacia allá. Y como la onda repolarizante negativiza, yo le tengo que poner un signo negativo. Mi pregunta es, ¿por qué en esta condición el galvanómetro marca positivo? ¿Acaso no es una onda negativa? ¿Quién me puede explicar por qué? Exactamente, Patricio, exactamente. Ocurre lo mismo que en el primer caso por vectores, dice Agustín, ya que puede ser, y a lo mejor va a salir eso en la explicación de más adelante, pero correcto, Patricio lo dice muy bien, porque se cumple la máxima. La onda negativizante avanza hacia un electrodo negativo. Por esa razón entonces es que aparece positiva, ¿cierto? Y esto es lo que ocurre a veces con la onda T, porque la onda T, cualquiera podría decir, oye, pero si la onda T representa a una repolarización, ¿por qué no se ve negativa la onda T si representa a una repolarización? No, es que da lo mismo que represente a una repolarización y que yo sepa en mi cabeza que la repolarización es negativizante. Lo importante es dónde tengo el electrodo negativo en este caso, y hacia dónde avanza esta onda. Por eso muchas veces ustedes van a ver a la onda T positiva, como lo hemos visto siempre, ¿cierto? Pero a veces la van a ver negativa. Y cuando la vean negativa, ¿qué creen que significará? No me lo digan, a ver, juguemos aquí. No me lo digan. Dibuje al ladito la deflexión resultante. Y con eso vamos a contestar lo anterior. Me tienen que dibujar una ondita positiva o una onda negativa. Ya, no sé qué es eso último, no sé si son tickets de que está bien, no sé. Ah, un 7 ya, ya. Puede ser que se sacaron un 7, ¿cierto? Ya, veamos, parece que entendieron bien el concepto. La primera onda, esta de aquí, la uno le voy a poner, es una onda depolarizante que se acerca a un electrodo positivo. Así que efectivamente yo voy a ver una onda que sube, ¿cierto? Una deflexión positiva. En el caso 2, tengo una onda depolarizante, pero que avanza y se acerca hacia un electrodo negativo. Se aleja de su electrodo positivo, por lo tanto yo aquí veo, como entiendo que dibujaron ahí, y como entiendo que dibujaron ahí, una onda, una deflexión negativa. Correcto, baja. Aquí ahora, ya, pues no me rayen toda la pizarra. Aquí yo veo ahora una onda que avanza polarizante, ¿cierto? Negativa, que avanza hacia un electrodo positivo y aquí no encuentro, ah, sí, ahí están, la dibujaron hacia abajo, correcto también. Y aquí yo tengo una onda negativa que avanza hacia un electrodo negativo también, por lo tanto yo veo una onda positiva, una deflexión positiva. Perfecto. No, Sebastián, no la vamos a considerar. Yo sí la voy a hablar en algún momento en una patología que quiero ver en ciclo cardíaco. Voy a hablar algo de ella, pero ahí conversamos, pero no, nosotros no la vemos como onda U porque a veces aparece, a veces no, no es una onda clásica que aparezca en el electro. ¿Me devuelvo, Antonieta?
Aquí, este. Sí, es que aquí dijimos entonces, Antonieta, que esta masa que arriba estaba en reposo, ahora se empezó a depolarizar desde aquí hacia allá. Entonces tú te tienes que imaginar una onda positiva avanzando desde el polo negativo hacia el polo positivo. Entonces dijimos que cuando una corriente eléctrica positiva se mueve hacia allá, al ratito va a depolarizar a las otras, entonces si se acerca a su electrodo positivo, va a marcar una deflexión positiva. No sé si esa es la duda que te quedó. ¿Cierto? Entonces te tienes que imaginar esto avanzando hacia acá, en este sentido. Y aquí una onda negativa avanzando hacia allá. Pero negativa en este caso. Ya. Ahora vamos a aplicar lo que recién ensayamos en mi monofeo en este corazón, para entender entonces cómo aparecen, cómo pueden aparecer en el electrocardiograma, en la derivación 2, siempre estamos en la derivación 2, eh, cómo es que aparecen estas ondas, la onda P, la QRS, la onda T y estas son estos segmentos isoeléctricos. Entonces, para eso yo les vuelvo a repetir lo mismo. Estoy hablando aquí de una derivación 2. La derivación 2 siempre ubica a los electrodos positivos y negativos en la posición en la que yo los dibujé. El electrodo negativo está arriba, ya les voy a decir en qué brazo y cómo va la ubicación, y el electrodo positivo mira, es como un ojito que mira al corazón desde abajo, desde la pierna, de hecho, como nos preguntaba Daniel recién. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar las ondas y los vectores en función de los electrodos donde están puestos. ¿Ya? No olvidar eso. A veces vamos a cambiar los electrodos, pero ahí vamos a analizar cómo cambian. Entonces, tengo que decirles una cosa antes. En este corazón, en cada ciclo cardíaco, hay ondas eléctricas moviéndose, ¿cierto? Y las ondas eléctricas, tal como lo nombró alguien antes, no me acuerdo, y tal como se puede ver aquí en esta imagen, las ondas eléctricas son en realidad vectores, porque ¿qué tenía un vector? Según matemática, tenía una magnitud, tenía un sentido y tenía una dirección, ¿cierto? Así que las ondas eléctricas yo las puedo analizar como vectores. Si uno escribiera en un con todos los vectores que se generan cuando el corazón sufre un ciclo cardíaco, serían demasiados vectores. Entonces lo que se hace matemáticamente para llegar a algo más general y simplificar la historia es que se hace una suma y una resta de vectores para llegar a vectores significativos y más generales, como vectores más grandes, que van a ser entonces los que nos van a llevar a explicarnos el por qué aparecen estas partes del electrocardiograma. Así que lo que yo les voy a dibujar ahora es el vector resultante de haber sumado todos los vectores que pueden suceder en aurículas, en ventrículos, en tabique, en el ápice del corazón, etc. ¿Ya? Entonces, vamos ahora. Los números que están en el corazón que yo dibujé aquí corresponden entonces a los mismos números que están aquí y corresponden a los números que están en el electrocardiograma. Lo que yo voy a agregar aquí van a ser los vectores. Me cuesta dibujar en Blackboard, así que voy a tratar de que las flechitas me aparezcan bonitas. Lo primero, ahí anda una manito. Lo primero que tiene que pasar, entonces, esa manito está indicando algo. La está ayudando. Ya. Lo primero entonces que vamos a decir es que esta historia parte desde el nodo sal, ¿cierto? Yo creo que ustedes en verde ya están, la manito me indica por favor el nodo sinusal. Yo creo que ustedes ya están ubicando el nodo sinusal, ¿cierto? Ahí llegaron. Ahí se van a juntar las 48 manos que tengo. Son pesados.
Ya, ok, entendimos, gracias. Entonces, desde el nodo sinusal va a ocurrir la descarga, ¿cierto?, de este potencial y vamos a tener lo primero que queremos, que es la depolarización atrial. ¿Cómo se depolariza o cómo es el vector que resulta? El vector que resulta es así, ya que yo creo que ustedes ya incluso se la habían imaginado. Esa es una flecha así, ¿ya? Ese es el resultante de la depolarización de ambos atrios, ¿ya? Porque por supuesto que él también representa a cómo se está depolarizando el otro atrio, pero es el vector resultante. Y entonces, esa onda es una onda, o ese vector es un vector depolante, ¿verdad? Y por lo tanto es un vector positivo. Si yo veo que se está acercando o se está alejando, ¿se aleja o se acerca al electrodo positivo? Se acerca, Martín, y por lo tanto, ¿cómo debiera aparecer la onda? Positiva. Y de hecho, si vemos como P, ¿cierto? Como una clásica P, aunque a veces la onda P puede aparecer negativa. En alguna derivación que les voy a mostrar más adelante aparece negativa y les va a calzar el porqué. Pero en esta derivación clásica, la 2, aparece positiva. ¿Cómo se ve? Las manitos, por favor, ¿cómo se ve la onda P en el electrocardiograma? Ahí donde está marcada por 1, ¿cierto? Correcto. Es una deflexión positiva. Electrodo positivo sensando un vector positivo. Ahora, lo que viene es la depolarización del nodo de las de His y de las primeras fibras de Purkinje. Esa fase 2, que aquí yo la he señalado, ahí está el lápiz, como fase 2, es en realidad este segmento planito, ¿cierto? Ahí hay algo importante que decir. Ahí sí está ocurriendo depolarización, pero esa depolarización no es captada por el electrocardiograma. Lo que el electrocardiograma capta en ese momento y lo que te está mostrando en ese momento es que toda la masa que se estaba depolarizando en 1, en la fase 2 ya está depolarizada, que es los atrios, ¿cierto? Y que por lo tanto ya no hay cambio de voltaje entre el electrodo negativo y el positivo. Lo que no quiere decir que no tengas una onda corriendo, porque la onda sí va, pero va corriendo por sitios, por el nodo y por el haz de His, que no es capaz de censarlo el electrocardiograma de superficie. ¿Ya? Pero ¿por qué se ve plana? Aunque sí va la depolarización por esos sectores, porque no representa que en ese momento tenemos a toda la masa auricular positivizada. ¿Ya? Y no hay diferencia en electrodo negativo y positivo. ¿Ya? Entonces ahí estaría 2. Ahora vamos con el 3. Ojo aquí. El número 3, yo voy a dibujar ahora el vector y lo primero porque ahora ya llegó la depolarización del ventrículo, el ventrículo se depolariza de una manera bastante ordenada. Lo primero que se depolariza, yo creo que ustedes lo sospechan, es el septum, el tabique, porque ahí está la rama izquierda y la rama derecha, ¿cierto? Pero el tabique tiene una forma ordenada de depolarizarse y él va de izquierda a derecha. Entonces, lo que corresponde es que yo dibuje el vector resultante de izquierda a derecha. Entonces, voy a dibujar, sí, yo creo que en azul se ve, el vector resultante en 3 serían vectores así, ¿cierto? De izquierda a derecha. Ahí estoy representando en el tabique. Estas, correcto Camilo, correcto, estas son vectores positivos. Pero ¿qué les está pasando respecto del electrodo positivo? ¿Se están acercando, se están alejando? Se alejan. ¿Y cómo aparece la onda representada por 3? Negativa. ¿Cierto, Camila? ¿Cierto, Camila? Perdón. ¿Cierto, Camilo? Como entiendo que me lo dijiste más arriba. Correcto. Entonces,
Yo creo que sí les está haciendo sentido que todo depende de dónde tenga puestos los electrodos. Si yo no tengo el electrodo positivo puesto aquí y lo pongo en otro lugar, ese electrodo va a estar mirando desde otro sitio a esta onda. Y si yo me pongo aquí un electrodo positivo, capaz que la onda Q, ¿cómo aparezca? O no capaz, ¿cómo va a aparecer la onda Q si me pongo un electrodo positivo aquí? Positiva, ¿cierto, Martín? Exactamente. Así que, por favor, no olvidar, la interpretación de los electros necesita que yo me sepa dónde pongo los electrodos positivos en cada derivación y que yo sepa que hay cosas que van a aparecer y que son normales, porque todo depende de dónde yo haya puesto mi ojo. Y mi ojo para ver al corazón siempre es el electrodo positivo. De hecho, algunos libros, algunas imágenes muestran cámaras fotográficas en las ubicaciones de los electrodos positivos para representar de que tú de ahí lo estás mirando, de ahí le estás sacando una foto. Ya, perfecto. Ahora vamos con la más alta, que es la onda R. ¿Qué pasa en la onda R? Bueno, en la onda R ahora voy a usar mi manito, tienen que imaginar que en el vector indicado por 3 ya se depolarizó el tabique, ¿cierto? Y ahora la onda depolarizante recorre con un vector grande, porque se va a depolarizar la masa apical, que es grande, este mono no lo representa, pero es muy masuda, de gran masa. Entonces el vector que yo voy a dibujar es grande y en este sentido, y grande. Y estaría representando a, al ápice, a todo lo que tiene superior, o sea, hasta acá arriba incluso va subiendo. ¿Ya? Y es un vector de gran magnitud. Bueno, y aquí a lo mejor la explicación sobra, porque este vector grande, que está representando la depolarización de la parte apical del corazón, donde hay más masa, es un vector positivo que se acerca a un electrodo positivo. ¿Cómo debiera ver entonces a R? Muy positiva, ¿cierto? Positiva y superpositiva por la magnitud del vector, ¿verdad? Chiquillos, si ustedes pusieran el electrodo sobre el corazón, porque aquí lo tenemos en la extremidad, si lo pusieran sobre el corazón, la onda R sería mucho más grande, porque estaríamos haciendo un electrocardiograma de ultra superficie, o sea, directamente al corazón. Pero aquí mi electrodo positivo está sacándole, pero la foto perfecta a este vector que viene. Por eso se ve tan positiva, ¿ya? Ahora, ¿qué creen ustedes que ha pasado en... Ah, no, ¿verdad? Iba a ir a las 6, ¿verdad? Que no hemos dicho las 5. Ahora vamos con las 5. Voy a borrar. ¿Puedo borrar? Para que no se me confundan los... Ahí sí. Entonces, ¿qué tenemos en 5? Recuerden que ya tenemos depolarizado el tabique, tenemos depolarizado la porción apical, la masa apical, y ahora se nos van a depolarizar estas zonas que se llaman basales del ventrículo, que son las zonas más altas, ¿cierto? De ambos ventrículos. Y el vector resultante aquí es un vector que tiene este sentido, así. Ups. ¿Y qué resulta? Si el vector resultante se mueve así, es un vector depolarizante, no olvidar, de la zona basal del ventrículo. ¿Qué pasa respecto del electrodo positivo? Se aleja, correcto, Martín. ¿Y qué onda aparece producto de eso? La onda 5, la onda negativa, que es ¿qué onda? Letra, la onda S. Correcto, exactamente, perfecto. Ok, y ahora, ¿por qué 6 aparece así en el electrocardiograma? ¿Qué pueden asumir que ha pasado en 6? Volvió a la línea isoeléctrica. Muy bien, Patricio.
Ahora ya no queda nada de ventrículo que depolarizar, está todo depolarizado, no hay diferencia en lo que sensa el negativo y el positivo, no hay depolarización avanzando y entonces no hay diferencia y esto vuelve al cero, ¿cierto? Así que vuelve a su base isoeléctrica. Muy, muy bien. Ahora nos queda analizar la onda 7. ¿Por qué, si ella es una repolarización, por qué aparece positiva? Eso es lo que no entiendo. Es que es fácil, porque ahora, y aquí viene el dato muy importante, los ventrículos, ¿cierto? Yo ya los tengo depolarizados, y dentro de la repolarización del ventrículo, la verdad es que uno podría poner distintos vectores. Se dice que la repolarización de todos los eventos eléctricos es la fase más desordenada, ya en cuanto a orden, porque la depolarización tiene un orden súper claro, tabique, ápice, base, ¿verdad? La repolarización es un poquitito desordenada, pero hay una cosa clave que da origen al vector que ahora yo les voy a dibujar. Miren, recuerden que aquí yo tenía no tengo el lápiz, ahí sí. Esta capa de aquí era el endocardio, ¿cierto? Y por acá afuera yo tenía al epicardio, al pericardio, y entre medio de los dos el miocardio. Ya, pues dejen tranquilas las manitos. Entonces, lo que pasa es que, y aquí necesito que ustedes estén imaginando algo, cuando esto está pasando en el electrocardiograma, perdón, me ahogué, cuando esto está pasando, ustedes tienen que imaginarse que siempre que tenemos a esto pasando en el ventrículo, ¿verdad? Y no sé si no me calzó, pero yo creo que ustedes reconocen el potencial de acción. Y por lo tanto, cuando esto está pasando en el ventrículo, él está en sístole o en diástole. ¿Qué piensan? ¿Qué creen? ¿Cierto, Sebastián? Correcto, porque si está en su proceso de contracción, está en sístole. Entonces, durante la fase 6, el corazón está en sístole. Como está en sístole, este corazón se está contrayendo mucho, disminuyendo su capacidad volumétrica y la sangre que hay dentro de él está ejerciendo sobre su pared endocárdica, está ejerciendo una presión muy grande. Si ustedes le ponen dinamismo a eso y se imaginan a los vasos sanguíneos del endocardio, ¿qué creen ustedes que le hace la presión de la sangre que está siendo apretada en la sístole? ¿Qué creen que le hace a los vasos sanguíneos del endocardio? ¿Permite que se abran o les genera una isquemia fisiológica? ¿Cierto, Martín? Hay que imaginárselo, si yo estoy haciendo presión sobre un vaso, que es un vaso es bastante débil su pared, entonces yo lo comprimo con la presión que ejerce la sangre y la contracción, comprimo los vasos de la pared endocárdica, al comprimirlos reduzco el flujo sanguíneo, le genero esto que llaman algunos libros isquemia fisiológica, y eso hace que entonces el endocardio retrase su repolarización por culpa de el poco flujo sanguíneo que le llega. Pero eso no le pasa a la parte externa del corazón, no le pasa al epicardio. Y entonces el epicardio, como eso no le sucede, él está libre para comenzar ahí el proceso de repolarización. Así que la pared de la masa del ventrículo siempre se repolariza desde, ustedes completan, ¿desde dónde y hacia dónde? ¿Desde endo hacia epi o desde epi hacia endo? Desde afuera hacia adentro. Y si yo dibujo, Martín, un vector, entonces el vector resultante, voy a dibujarlo en otro color, el vector resultante de la repolarización debiera ser un vector así, que avanza desde afuera, como dice Martín, hacia adentro. Pero este es un vector positivo o negativo. Es negativo, correcto. Y se acerca a quién?
¿A qué electrodo se acerca? Es negativo y se acerca al electrodo negativo. Correcto. Entonces, como esta onda es negativa, porque repolariza, y se acerca a un electrodo negativo, negativo con negativo, deflexión positiva. ¿Cierto? Que es lo que entiendo que ha concluido Camilo. Chiquillos, más o menos se entiende. Sí, sí, Cristóbal. Decíamos que, sí, tú te tienes que imaginar, te decía yo, Cristóbal, que en este mismo instante el ventrículo está en su sístole, ya como un puño apretado, y que la sangre que hay aquí adentro comprime a los vasos sanguíneos del endocardio, solamente del endocardio. Como los vasos sanguíneos del endocardio se comprimen, el flujo a través del endocardio, la sangre que le llega disminuye y eso lo deja inhabilitado para comenzar rápidamente su repolarización. Así que ahí, ¿quién se repolariza primero? La parte externa, el epicardio, porque ahí la sangre no ha ejercido presión, así que el flujo sanguíneo aquí afuera, el flujo sanguíneo es perfecto. Por esa razón, entonces, esta parte de afuera, la pared externa, puede empezar primero su repolarización y luego avanza, entre tanto la sangre disminuye dentro del ventrículo y el flujo en el endocardio se restablece. Más o menos, Cristóbal. Ya, por eso, claro. Ahora, miren, a veces, bueno, dependiendo de la isquemia que los sujetos tengan, a veces en algunas isquemias cambia este patrón y en algunas isquemias, correcto, Diego, retrasa la repolarización en el endocardio, y por eso tenemos que ir en función del vector que yo te dibujé. Ya, yo creo que Diego a lo mejor se está refiriendo a algo que dijimos antes. Y a lo mejor Diego está pensando, entonces por ese retraso es que la onda T es más chatita, pero más ancha. Y tiene todo el sentido, porque aquí estamos viendo que un retraso entre zonas que nunca vimos en la depolarización, ¿cierto? A lo mejor Diego si hizo ese link, tiene todo el sentido lo que está pensando. Absolutamente, Diego. No censa las mismas masas. O sea, las va censando a través del tiempo. Por eso la onda va subiendo. Y va subiendo en la medida que se van sumando masas. Y en R, claro, en R es muy rápido. Es muy rápido. Además, las vías de conducción son más rápidas. Sí, decíamos, Javiera, que en el tabique la depolarización, parece que yo lo anoté aquí, sí, aquí está. Va de izquierda a derecha. Entonces el vector es así. Primero la zona izquierda del tabique y después se contagia la zona derecha. Y ese es el vector resultante. ¿Ya? ¿Y qué les estaba diciendo? Que a veces en las isquemias, el orden que yo les decía, la repolarización normalmente es desde afuera hacia adentro. En algunas isquemias el orden se puede invertir, dependiendo de dónde tengas la isquemia, y puede que el endocardio sea el primero en repolarizarse, ¿ya? Porque sabemos el otro día, según lo que dijimos, que en la isquemia le quitamos sangre a cierto sector del corazón, y si se le quitamos sangre a cierto sector del corazón y justo ese sector es el epicardio, entonces ahora será el epicardio el que se retrase. Entonces, algunas veces, y ahí ustedes tienen que tener ojo, cuando la onda en una derivación, por ejemplo en esta, me debió haber aparecido positiva y me aparece negativa,
Entonces, si yo he chequeado que no tomé mal el electrocardiograma, yo puedo sospechar de que puede entonces que exista alguna isquemia en alguna zona epicárdica. ¿Por qué? Porque yo veo la onda invertida y ahora la onda se está avanzando hacia acá, ¿cierto? El vector ya no iría hacia allá, sino que el vector iría desde endocardio hacia epicardio. Y ahí sería un vector negativo acercándose a un electrodo positivo. ¿Y eso qué me resulta? ¿Onda negativa o onda positiva? Onda negativa, gracias Javiera, ¿cierto? Correcto. Que sería anormal en una derivación como la derivación 2. Ya, les dejo esta imagen simplemente porque más o menos cuenta, parece que es del borón, el orden en que esto se va depolarizando, pero nosotros ya lo vimos en nuestra imagen anterior, pero se los dejo ahí por si alguien quiere mirarlo. Entonces, esta foto yo no se las puse porque pensé que era muy de niño, pero elegí agregarla aquí para que se repita este concepto que yo les he dicho. ¿Qué es el electrocardiograma? Es una forma de mirar al corazón de muchísimos ángulos. ¿Por qué? Porque dijimos que los electrodos positivos de las distintas derivaciones eran como fotógrafos. Y aquí entonces en esta imagen muy bonita, que a mí me gusta mucho, esta señora muy bonita representaría el corazón y aquí tengo varias de las derivaciones que yo ahora les voy a enseñar. Una derivación que se llama ABR, una derivación que se llama ABL, una derivación que se llama ABF, mírenlo ahí. ¿Por qué se llamará ABF? ¿De dónde vendrá la F? ¿Y por qué estará a los pies de la señora fotografiándola desde los pies? ¿De dónde vendrá F? Claro, exactamente, de pie o de pies en inglés, ¿cierto? Así que foot o feet puede ser. Sí, sí, Patricio. Y podría ser que ese electrodo vaya en alguna pierna, ¿cierto? Y aquí las derivaciones que se llaman derivaciones precordiales, que ya les voy a contar dónde se ponen esos electrodos, que van desde la 1 a la 6. Esas se llaman B. B1, B2, B3, B4, B5, B6. Y todos ellos son fotógrafos, ¿verdad? Y todos los fotógrafos les van sacando fotos al corazón desde distintos ángulos y poniendo los electrodos positivos en distintos lugares. Claro, sí, Patricio. Perdón, no había visto. Sí, ahí, y para allá vamos, ¿cierto? ¿Dónde se ponen específicamente? Entonces, aquí me di cuenta que tenía un error. Ahí no es 12, ahí es 10. ¿Ya? Perdónenme. Entonces, no te puedo creer, Sebastián. Oh, no sé si eso es muy bueno o muy malo. Ya va, ya va, ya. Ya, me gustaría ver eso. Ya, entonces, si nos va a mandar el reporte meteorológico. Ya, entonces, chiquillos, ¿cómo vamos a poner los electrodos y qué es entonces el electrocardiograma? ¿Cómo lo sacamos? Vamos a ubicar ahí, según la corrección que yo les hice, vamos a ubicar 10 electrodos. ¿Ya? Esto es el electrocardiograma clásico. Ya les voy a contar más adelante que yo puedo poner más electrodos que 10 para mirar otras partes del corazón que no alcanzo a mirar con las derivaciones clásicas que existen. Entonces yo, poniendo 10 electrodos, voy a lograr obtener unas cosas que se llaman derivaciones y voy a obtener 12 derivaciones. ¿Qué va a ser una derivación desde ahora en adelante? Es una mirada, ¿ya? Es una fotografía desde aquí o desde acá, como les he explicado ya latosamente varias veces. ¿Dónde vamos a poner estos electrodos? Vamos a poner dos electrodos en las extremidades superiores, muñeca izquierda, muñeca derecha. Vamos a poner dos electrodos en las extremidades inferiores. Esto a veces lo hacen, a veces no lo hacen. Por ejemplo, he visto y he escuchado casos de personas que tienen eh, que les falta una extremidad y el electrocardiograma la verdad es que sale bastante bueno si es que tú no pones, por ejemplo, el electrodo en la pierna derecha. ¿Ya? Si no tiene ninguna de las dos,
recuerden que tienes otras muchas fotos que sacar, así que tan terrible. Pero ahí hay derivaciones del electro entonces. Y tendríamos que poner también 6 electrodos, que serían estos, en zonas específicas del tórax, que ya les voy a contar, ¿ya? Y esto da entonces a nuestras 12 derivaciones. Las derivaciones, perdón, los electrodos que ponemos en las extremidades, tobillos, muñeca izquierda y muñeca derecha, da lugar a 6 derivaciones en total. Pero esas 6 derivaciones tenemos que dividirlas en dos, ya les voy a contar en la siguiente diapo. De esas 6 derivaciones, 3 se llaman derivaciones estándar y otras 3 se llaman derivaciones aumentadas. Y les voy a contar más adelante por qué se llaman aumentadas o amplificadas. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces las 6 que se llaman derivaciones de los miembros porque los electrodos los ha puesto en las extremidades. Y las derivaciones que resultan de los electrodos que has puesto en el tórax, o sea, aquellas, esas fotitos se llaman derivaciones precordiales. ¿Por qué precordiales? Porque las pusiste como antes del corazón. Yo creo que eso ustedes lo alcanzan a ver en la imagen, tan precordio, antes del corazón. Y todos los electrodos entonces deberíamos reconocer siempre una parte positiva, que va a ser donde vamos a poner nuestro ojo. Entonces, vamos a partir por las que yo considero más fáciles y las que más se usan de todas maneras. Aquí entonces yo les muestro las derivaciones de los miembros, ¿cierto? Tenemos arriba las derivaciones estándar y abajo las derivaciones aumentadas. ¿Cuáles son las derivaciones estándar? Son 3 y se llaman así: derivación 1, derivación 2 y derivación 3. Para cada una de estas derivaciones, nosotros tenemos que saber o recordar dónde vamos a poner los electrodos. Y esta niña que está aquí nos muestra perfectamente dónde ponemos nuestros electrodos positivos y dónde ponemos nuestros electrodos negativos. Entonces, por ejemplo, para obtener la derivación 1, vamos a usar las extremidades superiores y vamos a poner el electrodo positivo en la muñeca izquierda y vamos a poner el electrodo negativo en la muñeca derecha, ¿ya? Y así vamos a obtener esta foto. Ahora, ¿alguien me puede dibujar un ojito desde donde yo estoy mirando al corazón en esta derivación? O indiquen con la mano, ¿dónde estaría el ojito, la cámara fotográfica? Recuerden que dijimos que el extremo positivo era el ojito. ¿Cierto? Y el extremo positivo yo lo tengo aquí. Por lo tanto, aquí estaría la cámara fotográfica, estaría dándole una mirada al corazón desde acá. ¿Sí? Así que, insisto, ahí estaría el ojito. ¿Ya? Ensayemos ahora, ensayemos la siguiente. Entonces ahí tenemos la derivación número 1. ¿Cómo aparece más o menos, chiquillos? No se aprendan esto de memoria porque puede variar. Estos son dibujos, falta mirar electrocardiogramas reales y falta mirar electrocardiogramas de pacientes. Entonces, esto es un aproximado de cómo debiera aparecer el electro en esta derivación, ¿ya? Y ustedes ven que las ondas no aparecen tan grandes, la onda P aparece pero muy débil. ¿Por qué será? Porque tengo el electrodo aquí y porque la onda está avanzando hacia acá, ¿verdad? Porque ahí al fondo se le ve el corazón a la niña. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente diapo. Luego tengo la derivación 2, que es esta de aquí, y aquí tengo, o dónde voy a poner el electrodo positivo, como parece que proponía ahí Patricio hace un rato. Voy a poner el electrodo positivo en la pierna o en el tobillo izquierdo, y el electrodo negativo lo voy a poner en la muñeca derecha. ¿Ya? Ahora, ¿dónde estaría la fotito aquí? ¿De dónde le estoy dando una mirada? Ya, perfecto, ahí lo entendieron. Estaríamos dando una mirada de ojo, ¿cierto? Inferior, perfecto. Y en la derivación 3, ahora cambiamos la cuestión, ponemos el electrodo, lo dejamos en la pierna izquierda, pero ahora vamos a poner el electrodo negativo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ya, ahí volvió, a mí se me cayó el PPT por un segundo. Vamos a poner el electrodo negativo en el brazo izquierdo, ¿ya? Y esto nos da una tercera mirada. ¿Dónde estaría el ojito aquí de nuevo?
Ya, estaría abajo. Y alguien puede decir, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre la 2 y la 3? Les va a calzar después, porque ustedes tienen que proyectar, no crean que es la misma mirada. Si ustedes proyectan este vector, lo siguen proyectando, se van a dar cuenta que miran al corazón desde acá. Y si ustedes siguen proyectando esto, se van a dar cuenta que van a mirar al corazón desde acá, finalmente. ¿Ya? Así que no son las mismas miradas. Sí, Antonia, es que el electrodo positivo, siempre el electrodo positivo es el que sensa el avance de la onda, en este caso la onda depolarizante. Siempre creemos que o pensamos que él es el lugar desde donde yo estoy mirando al corazón. El ojo va de más a menos o de más a corazón. Ay, no entiendo la pregunta de Antonieta. A ver, Daniel, si explica mejor que yo. No, no, contrario. No es contrario, es... Pero entonces me ubicaron, ¿por qué me ubicaron bien los ojos? Claro, Martín. El ojo ve la punta de la flecha hacia él, correcto. Ah, ya, eso decías tú, Daniel, perdón, no había entendido. Entonces sí, si es lo que dice Martín, yo estoy de acuerdo. Entonces, si Patricio entendió lo mismo, Daniel estaba diciendo lo mismo, claro, entonces está bien, no entendí cómo lo... El dibujo que está aquí, que ustedes dibujaron el ojito, claro, está bien. Ah, exacto, ahí donde están dibujando el otro ojito, correcto. Entonces, por ejemplo, si yo sospechara, que es a lo mejor vamos a contestar esta pregunta para ver si se ha entendido. Si yo sospechara que tengo un infarto en el corazón, pero en la acción que da hacia el diafragma, ¿desde dónde lo miro al corazón? ¿Qué derivaciones me servirían para mirarlo? Su parte diafragmática. ¿Qué ojo usaría? Claro, esa es la mejor, ¿cierto? Porque, exacto, a ver, ahí Felipe nos tira completo. Usaría 2, correcto, porque está mirando el ojito desde abajo. Usaría 3, correcto, porque también lo está mirando desde abajo. Y también la que de más abajo lo mira es ABF. Ya, entonces sí. Si todos están de acuerdo con Felipe, han entendido bien. Después vamos a ver que el corazón tiene caras cardíacas y que cada derivación te muestra una cara cardíaca. Y ya ahí es como mirar al corazón. Con una derivación le miramos tal cara, tal cara, tal cara, le miramos el septum, etcétera. Entonces yo concluyo que parece que se entendió bien, ¿o no? Díganme que sí. Ya, ya, perfecto. Ya, entonces, ya. Entonces, estas serían las estándar, ya que utilizamos un electrodo positivo y negativo. Ahora vamos a mirar las derivaciones aumentadas. Estas derivaciones clásicamente se llaman así, una A chiquitita por amplificada o aumentada, y la B, aquí hay como dos razones de por qué se llama B. Una razón es que cuando descubrieron que se podían obtener estas tres derivaciones, las amplificadas, la primera vez que lo hicieron se dieron cuenta que
las ondas que resultaban aparecían muy, muy chiquititas. Eso fue la primera persona, que no me acuerdo el apellido, que generó las derivaciones amplificadas. Y entonces en realidad no servía nada porque tú no podías ver nada en el electrocardiograma, las ondas eran muy, muy minúsculas. Pero lo que sí sabían era que las miradas que aportaban estas derivaciones eran muy importantes de tener. Entonces lo que hicieron fue generar un algoritmo que se aplica, que tiene el equipo electrocardiógrafo, para amplificar. Y estas ondas están amplificadas como 2 veces en cuanto a las ondas que realmente podrían tirar estas derivaciones. Por eso se llaman voltaje amplificado, AB. ¿Ya? ABR, ABL, ABF. Y la otra razón de por qué también dicen alguna bibliografía que tiene una B es porque estas derivaciones son unipolares. En cambio, estas son polares. ¿Por qué son bipolares las de arriba? Porque yo reconozco o pongo electrodos, un polo negativo y un polo positivo. En cambio, las derivaciones A, B, las de abajo, las aumentadas, son derivaciones unipolares, porque ellas toman como punto cero de referencia el centro del cuerpo, tal como muestra la flecha. Yo creo que ahí ustedes ven que aquí no conectamos un electrodo negativo en un extremo, solamente estamos mirando la porción positiva del electrodo. ¿Por qué? Porque el nacimiento del electrodo lo obtenemos en un punto de referencia cero que estaría en el centro aproximadamente del cuerpo. ¿Ya? ¿Qué miradas damos aquí? ¿Por qué se llaman ABR, ABL, ABF? Porque esto está en inglés. Y ABR entonces sería ¿por qué? Porque el electrodo positivo, el electrodo positivo lo tenemos ¿en qué brazo? En el derecho, ¿cierto? ABR. Luego para ABL, correcto. Ahí llegó Sebastián. ¿Cómo estaba la nieve, Seba? O nunca se fue. Aquí el electrodo positivo está en el brazo izquierdo, ¿verdad? Sí, me imagino. Por eso le ponemos ABL, ABL de left. Y para la derivación aumentada F, ponemos entonces nuestro electrodo positivo en el pie izquierdo, ¿ya? Y por eso se llama ABF, ¿ya? Por supuesto que ahora, por favor, miren, estas miradas, estos electrodos, son de nuevo las miradas que yo les doy al corazón. En la derivación ABR, yo tengo aquí mi electrodo positivo y estoy mirando al corazón desde ahí. Chiquillo, ¿pueden ver en ABR cómo sale P, QRS y T? ¿Sale como esperan? ¿Salen positivas como siempre la hemos visto? ¿Por qué no? ¿Por qué sale invertida, Cristóbal, Sofía, Martina, Antonia, Javiera, Francisca? Porque tengo que imaginarme que el corazón, se lo voy a sacar aquí a la niña y lo voy a poner aquí, ¿cierto? Y tengo el electrodo, si esto lo proyecto hacia arriba, termino teniendo a este electrodo positivo, claro, y lo termino teniendo en esta dirección respecto al corazón. Y las ondas depolarizantes van hacia acá. Y exacto, entonces ahora tengo el electrodo positivo allá y la onda que avanza se aleja del electrodo positivo. Correcto, por eso aparecen dadas vueltas. No es que el electrocardiograma esté mal, ¿cierto? Perfecto, muy bien. Ya, entonces, este es un electro, en realidad parece que no es real, este es como un electro dibujado sobre un papel. Está demasiado perfecto, yo no creo que sea tan real. Pero así más o menos nos debieran aparecer, ¿cierto? Esto es lo que más o menos usted debiera buscar. Se dan cuenta que yo siempre les he dicho que la derivación 2 es la que más a uno le gusta para explicar el electrocardiograma, porque en la derivación 2 tú ves todo muy clarito. La 1 también es bonita, pero en la 1 la onda R no aparece tan alta. Sin embargo, la 2 es la clásica, es la que más gusta. En ABR, como decíamos recién, las cosas están invertidas de manera normal porque tengo electrodo en otra ubicación
Y en ABL y en ABF aparecen, pero aparecen con menor intensidad, ¿cierto? Vamos a ver ahora por qué aparecen con menor intensidad. Y en 3, en la derivación 3, vamos a ver por qué, miren, aparece así. Una que sube y la otra que baja más o menos notoriamente. Ahora, veamos estas derivaciones que se llaman derivaciones precordiales. Chiquillos, voy a conectar mi computador, denme un segundo. Aquí se me fue decirles algo importante. Con este electro, con esta parte del electro, usted podría tomarlo y decir de inmediato y rápidamente en un paciente, si usted tiene un paciente sano que tiene un ritmo sinusal. El ritmo del corazón debe ser sinusal. ¿Se entiende por qué, cierto? Porque debiera ser marcado por el nodo sinusal. ¿Cómo usted mirando este electro puede saber que el ritmo es sinusal? Bueno, tomando estos secretitos. Primero, yo lo miro y siempre la onda P me debiera aparecer positiva en D1 y en D2. ¿Ya? Si eso pasa, yo ya llevo un puntito que me indica que el ritmo es sinusal. Además, me debiera aparecer la onda P negativa en ABR. Ya, segunda cosa que me hace pensar que el ritmo es sinusal. Lo tercero es que cada onda P debe estar seguida de un complejo QRS. Tercera cosa que me indica que tengo un ritmo sinusal. Que la frecuencia cardíaca, que recuerden que la pueden calcular si es que tuvieran una tira más larga, sobre todo en la derivación 2, la frecuencia cardíaca tiene que ser entre 60 hasta 100 latidos por minuto, debe existir segmento PR, ¿ya? Y aquí yo creo que ustedes incluso podrían subrayarlo por ahí o verlo, encerrarlo, y que el intervalo RR sea equidistante siempre. ¿Ya? Todas esas cositas me podrían llevar a pensar entonces, este paciente tiene ritmo sinusal, que es algo que uno puede de inmediato diagnosticar y decir, y no asusta cuando uno lo concluye. Ya, entonces, vamos con las derivaciones precordiales. Estas derivaciones son 6 y vamos a ubicar entonces a 6 electrodos, que son miradas. Estas derivaciones son ya no en el plano frontal, porque las anteriores eran como en el plano frontal, ahora vamos a ver al corazón como en un plano transversal, ¿ya? Yo creo que lo muestra muy bien esta imagen, como de posterior a anterior, como que esa mirada vamos a dar ahora. Para eso entonces tenemos que ubicar electrodos, vamos a ubicar 6. La ubicación de estos electrodos es clásica, yo más adelante les puse una laminita donde dice dónde los tienen que ubicar, pero más o menos es así. Se los voy a decir porque necesito después llevarlos a una conclusión. El electrodo para la derivación B1 es este que está aquí y lo vamos a ubicar en el cuarto espacio intercostal, como dice la imagen, pero los vamos a poner en la línea paraesternal derecha. ¿Ya? Cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Luego, al ladito, vamos a ubicar al B2, al electrodo 2, que nos va a dar la derivación B2, también en el cuarto espacio intercostal, pero en la línea paraesternal izquierda. Ya es como que queda uno frente a otro. Luego, vamos a ubicar el electrodo para la derivación 3, que ese es muy fácil ubicarlo porque la indicación para el 3 es, el 3 va entre 2 y 4. Así que en general uno prefiere ubicar 2, ubicar 4 y después poner justo al centro a B3. Entonces hagamos eso, no ubiquemos B3 todavía, ubiquemos primero B4. ¿Dónde va B4? Ahí anda una manito. ¿Dónde va B4? B4 va ahora en el quinto espacio intercostal. Si quieren ustedes pueden amplificar ahí. Voy a amplificar, ahí está B4, ahí está B4, ahí. Quinto espacio intercostal y va justo en la línea media clavicular. De hecho, ahí se nota que tiran una recta hacia la línea media clavicular. En la mitad de la clavícula, ahí va B4. Luego, a B5 y a B6 lo vamos a poner también en el quinto espacio intercostal, pero tomando como referencia a la axila. Y en ese sentido, entonces, a B5 lo vamos a poner en la línea axilar anterior y a B6, que está ahí, lo vamos a poner en la línea axilar media. ¿Ya?
Ese sería el orden entonces de los electrodos y que cuando yo los conecte me va a dar más o menos algo como esto, este electrocardiograma. Que aquí ya las cosas aparecen un poco feas, ¿cierto? Este se podría parecer a lo más que hemos visto, pero aquí la cosa, sobre todo en B1, B2, B3 y hasta aproximadamente B4, las cosas son un poquito distintas a la que hemos estado acostumbrados a ver en un electro normal. Ahora, con este electrocardiograma, con estas derivaciones, entre B2 y B4, Martín, ubicas B2, después ubicas B4 y justo al centro a B3. Ahora, chiquillos, yo creo que ustedes ven que estas derivaciones, por ejemplo, no logran representar a lo que pasa en dos partes del corazón. Con estas derivaciones yo no puedo analizar bien lo que pasa en la aurícula derecha, ¿ya? Así que si yo estoy sospechando de que, no sé, tengo un crecimiento anómalo de la aurícula o del ventrículo derecho, yo podría entonces mover estos electrodos. ¿Y qué voy a hacer cuando quiero ver bien lo que pasa en el lado derecho? Voy a dejar a B1 y a B2 en la misma posición y voy a mover a B3, a B4, a B5 y a B6 desde las mismas posiciones que las tengo en izquierda, pero las voy a mover hacia la derecha, utilizando la misma regla que yo les dije recién y que se las dejé en unas diapos más adelante. Eso es cuando yo quiero ver que algo pasa en el lado derecho, sobre todo ventrículo y también aurícula derecha. Y hay otra parte que se deja fuera, que es la parte que queda hacia la espalda, ¿cierto? Hacia posterior. Entonces yo también puedo poner electrodos, que me imagino que eso lo van a ver más adelante, eso no lo tenemos que ver nosotros, solo se lo estoy diciendo por si alguien lo lee por ahí. Yo ahí podría ubicar a vectores, perdón, a electrodos que van a dar las derivaciones B7, B8 y B9. Y B7, B8 y B9 son clásicas derivaciones para observar la pared posterior del corazón. ¿Cuándo? Cuando sospeche que algo está pasando en esa pared. Ya, ahora, ¿cómo son los registros en las derivaciones precordiales? ¿Ya? ¿Y qué caras nos permite ver el corazón? Entonces tengo B1, B2, B3, B4, B5 y B6, más o menos en la posición en la que debieran existir o debieran habernos quedado puestos los electrodos. Aquí de nuevo tenemos que hablar de vectores, ¿ya? Porque recuerden que los vectores que analizamos en el corazón que yo les dibujé antes eran vectores que poníamos como en una posición frontal, ¿cierto? Decíamos, va bajando, va subiendo. Aquí en estas derivaciones estamos mirando al corazón transversal, así, partido, tal como lo ven ustedes ahí, ¿verdad? Transversalmente. Así que aquí los vectores que analizamos para el corazón en la otra posición no van a ser necesariamente los vectores que vamos a tener que mirar aquí. Así que aquí vamos a volver a posicionar de nuevo vectores. De nuevo les tengo que decir que aquí hay muchos vectores, lo que yo les voy a dibujar son los vectores resultantes, ¿ya? Y son 4 vectores resultantes. Voy a dibujar el que primero sucede, que debiera parecer obvio para ustedes. ¿Dónde creen que aparece el primero a todo esto? A todo esto les voy a hablar de QRS, perdón, eso no les había dicho, que al final es lo que primero, lo que más nos importa. Sí, estoy de acuerdo que ahí donde está la manito debiera aparecer el primero para la onda P, pero yo les voy a hablar de QRS, que es lo que clásicamente más se mira. Así que, ¿dónde debiera aparecer el primer vector ventricular? Muy bien, perfecto, correcto, exactamente. Y ese vector, ya saquen las manitos para dibujar. Ahí sí, gracias. Ese vector aparece aquí y lo vamos a dibujar como una flecha así. Se alcanza a ver bien la flecha, ¿cierto? ¿Sí? Ya. A ese vector le vamos a poner 1, porque es el que primero sucede. Que tal como ustedes sospechan, está en el tabique, en el septum, y va en esa dirección. ¿A qué electrodo mira de frente? Correcto. Mira a B1 de frente, mira también un poquitito a B2, ¿cierto? Ahora,
Ojo que la magnitud de este vector es chiquitita porque la masa del tabique no es tan grande. Así que este vector es pequeñito, como por ejemplo lo era también el vector que dibujamos en el corazón anterior, ¿cierto? Que era negativo, pero chiquitito, porque la masa aquí no es tan grande. Luego vamos a dibujar el segundo vector. ¿Dónde creen que está el segundo vector? Son secos, muy bien, ahí está. ¿Y este vector será de mayor magnitud o de menor magnitud? De mayor, ¿cierto? Correcto, porque estamos en el lápiz. Así que aquí vamos a dibujar también corresponde a así este vector resultante en ese sentido, pero mucho más grande, le vamos a poner 2. ¿Dónde estará el tercer vector? Eso, muy bien. Y ahora hay un cambio pequeño. El tercer vector ahora está aquí. Algunos le llaman 3, otros le llaman 2 izquierdo. Y el tercero, aquí no se ve, pero aquí debiera existir como la base ventricular. Está aquí. Me cuesta dibujar. Hacia arriba. ¿Ya? Al primero es 1, el segundo es 2, al tercero se le llama 2i por 2 izquierdo y a este se le pone 3. Y como está en el lado derecho, algunos libros le ponen 3d, 3 derecho. ¿Ya? Entonces, estos vectores, que son al final los grandes resultantes, son los que van a estar siendo censados por B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Ahora, una cosa importante, no todos van a aparecer en los gráficos que yo les voy a dibujar ahora. Por ejemplo, esperen que no me resulta el lápiz. En la derivación 1 y 2 nos va a resultar algo más o menos así. Una onda chiquitita que sube, una onda muy grande que baja. ¿Ya? Eso es más o menos lo que nos resulta en B1 y en B2. ¿Quiénes serán esas ondas? ¿Por quiénes estarán dadas? ¿Por quién estará dada la primera? ¿Por qué vector? No, acuérdate, Sofía, que estamos analizando el complejo QRS. Por Q, dicen. Ya. Aquí hay una diferencia. Esto es muy importante, que hay una diferencia. Esta onda que sube es R. Esta onda que baja es S. ¿Ya? Miren que yo no me equivoqué, sino que dibujé esa R con una minúscula y la S la dibujé con una mayúscula. Estas letras clásicamente pueden ir cambiando dependiendo del tamaño de la onda. En este caso lo que yo veo es una onda R que es chiquitita, pero la veo positiva, y por lo tanto por eso la tengo que escribir como R chiquitita. ¿Ya? Y la S, que es la que baja, es muy grande, prominente y negativa, por eso le pongo una S mayúscula. ¿Ya? Eso también es algo que ustedes van a ir aprendiendo, pero cuando tengan cursos más avanzados de electrocardiograma. Aquí nosotros no vemos en detalle cuándo R grande, cuándo S chica. En la prueba les vamos a poner PQRS con letras grandes, porque en realidad en la prueba tampoco llegamos a preguntar con detalle, por ejemplo, esta diapo, ¿ya? Cuándo sube, cuándo baja, cuándo es R chiquitita, cuándo es R más grande, este curso no da para eso. Simplemente aquí yo les estoy haciendo como una generalidad de lo que censan las derivaciones precordiales, ¿ya? Entonces, como bien dice, parece que Sebastián, la onda R que aparece aquí es efectivamente por el vector 1.
que se está acercando directamente hacia B1, es un vector chiquitito porque es una depolarización chiquitita de masa pequeña, por eso aparece positivo pero chiquitito, porque el vector es chiquitito y por eso le pongo una R chiquitita, ¿ya? Entonces, este estaría dado por V1, por el vector 1. Ahora, ¿quién sería el vector que baja? ¿Quién sería ese? ¿Y por qué aparece negativa? ¿3D? Mira, a mí me aparece tan negativa, Sebastián, que yo creo que el vector se está moviendo absolutamente como en contra. Va como en la otra dirección. Exactamente, exactamente. Así que la parte que baja, esta parte que baja, efectivamente es 2i, que muestra una deflexión muy negativa porque recuerden que aquí está el electrodo positivo y este que es un vector positivo se está alejando justamente en el sentido contrario a mi electrodo positivo, ¿cierto? Ahora, una cosa importante que no me acuerdo si se las dije antes. R era el vector 1, el del tabique. Y una cosa importante, porque alguien puede preguntar, pero ¿y qué pasa con el vector 2? ¿Por qué no es sensado? Y aquí una cosa, voy a tirar una línea. Ay, no, lo borré todo, que soy tonta. Voy a tirar una línea. El vector 2, ay, eso. El vector 2 que estaba aquí, si yo tiro una línea entre el vector 2 y V1, me aparece como justamente generando un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Al final lo que se dice, y miren, es que este vector, o este electrodo más bien, ve al vector alejándose y acercándose en la misma proporción. Y entonces, cuando un electrodo ve a un vector que está justamente así, perpendicular a él, alejándose y acercándose, no lo sensa. No puede censar su positividad ni su negatividad porque va justamente, como les decía yo, transversal a él. Y eso se cumple varias veces en los electros que vamos a analizar más adelante. Ya, por esa razón, no aparece en este dibujito, no aparece el, el vector número 2, que es grande, y hubiésemos pensado que era él, pero no, no era él. Ya, ahora, entonces, de nuevo borré. Habíamos dibujado eso ahí, habíamos dibujado ahí, ¿cierto? Decíamos que esta era R chiquitita, esta era S grande. ¿Ya? Entonces, este decíamos que era por el vector 1, este decíamos que era por el vector 2i. Y aquí se genera una subida, que no es en realidad positivizar más allá, sino que completar la curva. Y lo que se propone, algunos libros lo proponen, otros lo obvían, eso depende, y además si ustedes buscan, chiquillos, esto no está tan descrito en los libros, de hecho parece que Boron, por ejemplo, no tiene como la descripción de los vectores. Yo les voy a mandar la bibliografía para que ustedes puedan ver esto, la que yo tengo. Como el completar la curvita hacia arriba sería por el vector 3D, que era el vector que habíamos dibujado aquí, ¿cierto? Hacia arriba. No es que la vuelva positiva por sobre R, sino que simplemente completa a la onda S. ¿Ya? Ahora, estos electrodos B1 y B2 le dan una mirada septal al corazón.
están de acuerdo que esos electrodos le dan una mirada septal. Es como poner un ojo hacia el tabique, ¿les parece o no? Si lo miran. Es como poner un ojito aquí, un ojito acá, ¿cierto? Y este mira al tabique y este también mira al tabique, solo que más abajo del tabique. Este se le dice que mira la parte alta del tabique. ¿Ya? Así que a estas derivaciones se le llaman derivaciones de mirada septal. En cambio, a B3 y a B4, sí, WCT es como el punto desde donde todas nacen, Sebastián. Porque si tú te das cuenta, estas tampoco tienen un electrodo negativo. ¿Cierto? Que aquí solo ubicamos un electrodo. No como en las derivaciones estándar donde poníamos un positivo y negativo, aquí el punto cero, como en las ampliadas, sería WCT. ¿Ya? Y entonces también podemos dar una mirada anterior y una mirada lateral del corazón. ¿Cómo me van a aparecer las ondas en B3 y en B4 según los electrodos, según los vectores que habíamos puesto? Recordando que ahí está S, bueno, ahí ustedes lo dibujaron, aquí estaba este así, y finalmente el otro hacia arriba. Entonces, ¿qué me va a resultar en B3 y en B4? Me va a resultar algo más o menos así, que debiera ser equidistante o isofásica. A alguien se le activó el micrófono. Ya, ahora mi pregunta es, esas ondas que están ahí, ¿a qué vector pertenecen? La onda que sube, ¿qué vector podría estar representando? De hecho, esta onda es más grande y se le llama R grande. Correcto, Diego. Correcto, Javiera. Ahora está representando al vector 2. Perfecto. ¿Se dan cuenta que estas son un poquitito más complejas? ¿Y a quién está representando esta parte? Me preguntan, profe, la onda que hizo delante, ¿era solo de B1 y B2? Sí, Martín. Más o menos así se debieran ver entre B1 y B2. Alguien tiene un micrófono activo, no les vaya a pasar un chaparro. Entonces, yo les pregunté quién daba lugar a esta que baja, ¿cierto? Y ustedes me dicen que a 3D. Parece que me caí. Chiquillos, ¿me escuchan? Ahí sí, ya. Sí, no es a 3D, es a 2i. Representa 2i. No están realmente, a lo mejor nos pensaron que estaban así transversales. Esta onda se va alejando respecto de estos electrodos que están acá. ¿Por qué no es realmente 3D? Porque esta zona está muy lejos de lo que yo tengo ubicado el electrodo. Y como está tan lejos, en realidad no le alcanza a censar, no le alcanza a tomar. Pero entiendo por qué me dijeron 3D, porque está súper al contrario que, que B3 y B4, ¿cierto? Ahora, unas, y uno no va por lo de las líneas transversales. Claro, claro, Sofía, ese sí que va perpendicular. Si tú dibujas una línea, ese sí que va súper perpendicular a B3 y a B4.
Sí, sí, eso estoy pensando, Claudio, que ya son las 10:13 y estoy pasada y ahora yo sé que ustedes parten con genética hoy día. Chiquillos, em, tengo una noticia que no sé si es buena o es mala, pero el lunes no hay seminario, ¿cierto? ¿Cierto que el lunes no hay seminario? Cierto. Entonces, yo voy a tomar las horas del lunes para avanzar en esta clase y comenzar ciclo cardíaco. Ya que no estoy tomando hora extra, estoy tomándome de una hora de fisio. Así que no estoy incurriendo en un delito. Ya, así que ahí vamos a terminar esto, que no sé si había forma de ir un poco más rápido. Terminamos esta y vemos ciclo cardíaco, que yo le subí la clase y espero terminarla. Ya, chiquillos, váyanse nomás. A las 11:15 Martín. Y la voy a hacer aquí, po, en el teórico. ¿Ya? Ya, chao, chiquillos. Gracias por la participación. Cuídense. Chao.